Fernanda Mora, una nueva, notable uruguaya, doctora en filosofía, recién doctorada. Exacto, sí, en la Universidad de París 8. Ha sido una gran experiencia, he hecho una exploración de lo que yo llamo la ciudadanía diaspórica y he trabajado sobre lo que hace años me inquieta, me preocupa y además me apasiona, que es la diáspora uruguaya. Vamos a conversar un poquito, voy a dejar que el espectáculo de atrás haga de protagonista contigo y me cuentes para el vulgo los grandes lineamientos de ese doctorado, de esa tesis. Bien, yo exploré la diáspora uruguaya contemporánea de los 30 últimos años, del 85 al 2015, tratando de rescatar elementos poco conocidos hasta ahora y que te los resumo muy rápidamente en, digamos, 3 palabras. Primero, que la diáspora se ha convertido en estructural, Roberto. Los 500.000 uruguayos que están en el exterior, ¿verdad?, están establecidos en lo que podemos llamar comunidades diaspóricas. En todos los países, en todos los continentes, hay comunidades uruguayas, ¿verdad?, que están establecidas y que ya tienen generaciones de uruguayos y uruguayitos en estas comunidades, porque tenemos ya los iniciales que fueron, por ejemplo, exilados políticos de aquella época que no han retornado, pero luego muchos inmigrantes, sobre todo en los años 2000. Pero esto ha producido familias y entonces hijos, nietos y hasta bisnietos. Tenemos que tener conciencia que el Uruguay somos 4 millones y que tenemos allí un potencial humano absolutamente fantástico y que además, Roberto, esto de pronto se habla poco, trabajan incesantemente por Uruguay. Esto no quiere decir que no estén perfectamente integrados en sus países de residencia, al contrario, justamente porque el uruguayo en el exterior se integra de manera, digamos, bastante fácil en sus países de acogida, digamos, salvo algunos casos que están en gran dificultad, como por ejemplo en Estados Unidos, en México, que después lo podemos hablar, también hay uruguayos en gran dificultad, indocumentados, etcétera. Pero en estas comunidades que te cuento, los uruguayos se establecen y ¿qué es lo que hacen? Procuran desde su lugar profesional, desde su lugar del relacionamiento social, desde su lugar de cultura, seguir vinculados con Uruguay. Esta es la característica principal de la diáspora uruguaya y la otra característica que rescato como algo que lo observé realmente es lo que yo llamo construcción de ciudadanía. Porque a través de 30 años la diáspora uruguaya se ha estructurado en organizaciones sociales, en consejos consultivos, en asociaciones que tienen infinidad de temas, infinidad de actividades. Pero ¿qué han hecho estos uruguayos en el exterior? Construir ciudadanía, construir lo que yo llamo un movimiento social extraterritorial de defensa de los derechos cívicos y políticos de los migrantes uruguayos. Y esto se cristaliza en una larga lucha por la implementación del voto extraterritorial. Y aquí llegamos a un momento muy importante, Roberto, que me parece, me da mucho gusto compartirlo con la audiencia que de Fogón en Fogón tiene, porque estamos en un momento crucial. Se puede hoy adelantar de un gran paso hacia la implementación del voto extraterritorial. ¿Por qué? Porque están hoy en la Comisión de Constitución y Códigos presentados 2 proyectos. Un proyecto propuesto por un grupo, pero muy importante, de diputados del Frente Amplio, que propone derogar un artículo del año 2003 por el cual aquel ciudadano uruguayo que viva en el país o que esté en el exterior, pero que no haya votado durante 2 sufragios consecutivos, es excluido del padrón electoral. Esto es una complicación administrativa muy grande para todos aquellos que entonces tienen que volver a hacer todos los trámites para poder votar nuevamente. Entonces, este es un tema que recoge un consenso multipartidario muy importante, porque esto afecta a toda la ciudadanía, repito. Y el otro proyecto que está en la misma comisión
Es un proyecto de ley interpretativa del artículo 77 de la Constitución que establece, como tú recuerdas, que todo ciudadano uruguayo es elector y elegible en las condiciones que precisen las leyes del país. Esto quiere decir que tú, que eres residente en Argentina, yo, que soy residente en Francia, no he perdido, ni tú, ni yo, ni nadie de los que nos escucha, la ciudadanía uruguaya y el derecho lo tenemos de votar. Lo que no está hecho es la implementación de cómo vamos a votar en el exterior, porque si tú tienes los medios, los recursos para venir a votar, tú vienes y votas, si estás inscrito, por supuesto, en el padrón electoral. Si no lo estás, tienes que volver a hacer todos los trámites. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que va a permitir? Va a reconocer explícitamente el derecho de los uruguayos en el exterior de votar en su país de residencia. Esto es un paso fundamental, pero también es un paso gradual. ¿Por qué? Porque el país necesita este paso gradual, porque esa es la manera uruguaya que el voto en el exterior se va a implementar. Todos los países buscan soluciones de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la historia. Bueno, ya llevamos 30 años de reclamo de la diáspora del voto extraterritorial. Ya llevamos 15 años de discusiones, de argumentos, de proyectos, se han presentado cantidad de cosas. Ahora de lo que se trata es que esta nueva ley interpretativa no solamente reconozca el derecho, sino que además mandate una comisión para redactar y presentar al Parlamento el proyecto de voto consular que entonces sí, el año que viene va, esperamos todos, por supuesto, permitir el voto en el exterior. Vamos un segundito hacia atrás y en alguna conversación fuera de micrófono que hemos tenido estos días, en la cultura uruguaya, el uruguayo que reside en el Uruguay es bastante resistente a este movimiento de los 500.000 que estamos afuera. ¿Me podrías contar un poco cuál es tu interpretación acerca de esta situación de la población, de una gran parte de la población uruguaya que tiene cierto recelo? En primer lugar, yo te diría lo siguiente. Este es un trabajo sobre el imaginario social. El imaginario social ha incorporado una visión del Uruguay como país de inmigrantes del siglo pasado y del siglo antepasado. Pero el Uruguay de hoy es un país de emigrantes y de emigrantes que vienen y que van, que retornan, que lo tientan y que además ayudan a las familias, ayudan a las organizaciones, ayudan de manera solidaria a infinidad de organizaciones sociales y, como te digo, cooperan día a día con el Uruguay. Esta realidad necesita, por supuesto, que estas cosas se sepan, se discutan y entren en el debate público. Yo lo que observo son dos cosas. En primer lugar, en las redes sociales se habla mucho de una actitud extremadamente mezquina y muy contra los uruguayos en el exterior. Yo soy prudente, quizás por mi propia investigación. ¿Y por qué soy prudente? Porque veo en las redes sociales que la gran mayoría de estos comentarios espantosos, porque los hay, provienen de anónimos, provienen de, son mensajes escritos por alguien que tú no puedes identificar. Esto se llama, en el lenguaje de las redes sociales, los trolls, que hasta incluso pueden estar escritos y enviados por una sola persona que cambia de nombre y entonces distribuye como quiere. Esto es lo que se llama la desinformación, que es la nueva arma en el mundo global para, sembrar caos, sembrar dudas, incertidumbres. Entonces yo digo, seamos prudentes en las redes sociales cuando hay comentarios, artículos, por ejemplo, de la prensa o programas en los cuales se habla y aparecen estos trolls. Tengamos cuidado porque no reflejan la realidad. Por otro lado, ayer conversábamos y decíamos lo siguiente: ¿qué familia en el Uruguay no tiene parientes en el exterior? O no, todas las familias uruguayas, absolutamente todas, han tenido, tienen y tendrán parientes en el exterior. Yo te digo simplemente un ejemplo que viene de Francia.
En Francia, tú sabes, Francia recibe muchos estudiantes, jóvenes estudiantes. Hay muchos jóvenes que van por años, ¿no? Por unos años a estudiar a Francia. Están muy preocupados con el voto, quieren votar. Incluso han venido a nuestras reuniones y algunos hasta han llorado diciendo, pero yo no tenía idea de esta situación. No se sabe, no se discute mucho. Nosotros lo que llamamos desde la sociedad civil es justamente a que de estas cosas se discutan. Termino diciéndote una cosa bastante sorprendente que he investigado y que me ha resultado bastante novedoso. En primer lugar, he reexaminado las encuestas del año 2009 sobre el voto, etc. Y las más recientes, sobre todo una del año pasado, que estuvo a cargo del programa Población de la Facultad de Ciencias Sociales. Te parecerá sorprendente, pero de modo recurrente, las encuestas de opinión públicas dan favorables al voto consular, no al voto epistolar, al voto consular del orden del 60%, 59%, 58%. Esto es algo que se dice muy poco, Roberto, pero esa es una realidad tangible. ¿Son datos recientes? Este dato es del año pasado, o sea que es muy reciente. No olvidemos otra cosa que hablábamos anoche. El Uruguay está viviendo, por otro lado, una nueva situación migratoria, que es la llegada de migrantes de otros países latinoamericanos, haitianos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos. Esto preocupa. Podrías invitar, justamente, te lo sugiero porque es un estudio apasionante, a Adela Pellegrino, a Martín Culas, de la Facultad de Ciencias Sociales, para que te cuenten el extraordinario informe que sacaron hace mucho tiempo, justamente sobre la opinión pública uruguaya relativa a esta nueva inmigración. Y entonces ahí tú ves que ha cambiado un poco la visión del uruguayo que está en el exterior, porque el uruguayo que está en el exterior forma parte de la familia, y eso me parece que hay que recalcarlo. Muchas gracias, muy rico. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias, y un saludo muy grande a todos los que te siguen, que somos muchos, y te quería también decir que desde Europa, desde otros continentes, seguimos tu trabajo, rendimos homenaje, tanto tu trabajo artístico como tu trabajo diario. Tú sos un ejemplo de lo que hace la diáspora por el Uruguay. Muchas gracias. Gracias a ti.